nos habla a nosotros de cuál es lo que Él quiere también de nosotros. Por eso esta tarde vamos a ir, hermanos, y vamos a hablar acerca del porqué de gloriarnos de la cruz de Cristo. Gálatas capítulo 6, Gálatas 6, del 12 al 16. Gálatas 6, del 12 al 16. Amén. Amén. Dice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí el gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más, dándote gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, hermanos, cuando, ¿verdad? Como esta semana, la mañana que desperté, estaba yo pensando precisamente en este pasaje de Gálatas 2:16. Y cuando meditaba, hermano, me levanté y me puse a meditar en la palabra de Dios, a escudriñar las Escrituras, porque en realidad, aunque por muchos años yo he escuchado este pasaje, hermano, no tenía yo más o menos un sentido por qué el apóstol Pablo hablaba de gloriarse de la cruz de Cristo. Mire, hermano, cuando hablamos de la cruz, nosotros, usted bien sabe que nosotros no tenemos ninguna imagen, ningún tipo de cosa de la cual el Señor tenga que decirnos esto no está bien, porque nosotros, hermano, principalmente sabemos que la cruz es un método para matar. Era la forma de la pena de muerte para los criminales de aquellos tiempos. Entonces la cruz, hermano, para nosotros no significa nada. Pero yo pensaba, ¿verdad? Bueno, ¿por qué gloriarse en la cruz de Cristo? ¿Por qué dice el apóstol Pablo acerca de esto? ¿Por qué, hermanos, nosotros tendríamos que hacerlo? ¿Por qué nosotros tendríamos que darle, ¿verdad? Gloriarnos en la cruz de Cristo? Hermano, si usted ve la carta a los Gálatas, Pablo les escribe una carta muy fuerte. ¿Por qué razón? Porque los Gálatas se dejaron influenciar por el judaísmo, el cual hablaba fuertemente y decía que el creyente que no se circuncidara no podía alcanzar la vida eterna, que era necesario guardar la ley. Como hoy en día mucha gente lo hace, independientemente, aunque estamos viviendo por la gracia, la dispensación de la ley quedó atrás y ahora vivimos en una dispensación, la dispensación de la gracia. Muchos creyentes siguen guardando mandamientos y doctrinas de hombre, los cuales, hermano, solamente religan al creyente. Vuelven a atar al creyente, vuelven a poner las cadenas de esclavitud. Cuando nosotros bien sabemos que Jesús dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y que si conociéramos la verdad nos iba a hacer libres, hermano. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Hermano, es algo sorprendente como el apóstol Pablo, hablándoles fuertemente a los Gálatas, diciéndoles: Gálatas insensatos, ¿quién los persuadió de lo que eran, de lo que estaban haciendo? Habiendo empezado con el Espíritu, ahora van a terminar con la carne.
Dice el apóstol Pablo ya en este capítulo, hermano, diciendo que los que guardan la ley quieren obligarlos a circuncidarse, y muchos lo hacen. Muchos lo están haciendo con tal de no sentir o no tener la persecución por la causa de la cruz de Cristo. Amén. Y Pablo es claro cuando dice la circuncisión o la circuncisión realmente no es nada. No es nada. ¿Por qué? Porque, hermano, vamos a ver cuán importante ha sido la cruz de Cristo para que nosotros alcancemos la libertad que solamente en Jesús podemos encontrar. Mire, hermano, lejos, dijo el apóstol Pablo, lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de Cristo. Y cuando pensamos en la cruz de Cristo, pensamos en el madero, en esos palos, hermano, que uno recto y el otro, ¿verdad?, vertical y horizontal, y pensamos que está hablando del madero donde Jesús fue crucificado. Pero en realidad, hermano, Pablo estaba hablando de la calvario que sufrió Jesús en la cruz para que usted y yo tuviésemos vida eterna. Y el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz fue lo que nos hizo a nosotros poder encontrar verdaderamente la libertad en el Señor Jesús. Por eso él se gloriaba de la cruz de Cristo. Él decía, el sacrificio de Cristo es suficiente. Amén. Es suficiente para que nosotros alcancemos lo que la ley no pudo alcanzar, lo que los mandamientos de hombres que trataron de, hermanos, de alguna manera de decirle a la gente, si no haces esto no puedes ir al cielo, si no haces aquello no puedes ir al cielo, si no te vistes así, si no te peinas así, si no usas este tipo de ropa. Hermano, Dios nos dio la libertad. Amén, nos dio la libertad. Por eso nos gloriamos en la cruz de Cristo. A Él sea la honra y la gloria. Miren lo que dice Colosenses, hermano. Y vamos a ir a Colosenses capítulo 2, versículos 8 al 15. Me gustan estos pasajes. Anótelos, medítelos, guárdelos en su corazón para aquellos que no han entendido lo importante del sacrificio de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Porque todavía siguen poniendo cosas las cuales muchas de las veces simplemente son cosas que al final de cuentas ni siquiera ellos pueden hacerlo. Dijo el apóstol Pablo, estos que dicen que tienen que guardar la ley, ni siquiera ellos pueden. Y así hay hoy en día muchas religiones que ponen un sinnúmero de cosas, cual ni siquiera el pastor, ni siquiera la esposa del pastor pueden guardarlo. Mire, hermano, yo conocí una iglesia donde se le prohibía a la mujer usar pantalón. Y cuidadito si alguna hermana usaba pantalón. Y un día la esposa del pastor tenía pantalón y le dijeron, hermana, ¿qué pasa? Digo, es que esto es para ir a trabajar. Bueno, ¿eres creyente donde quiera, sí o no? Amén. Amén, amén. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, nada de lo que el hombre imponga puede tener éxito. Solamente la cruz de Cristo nos puede libertar. Amén. Colosenses 2, 8 al 15. Mire aquí. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofía y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de deidad, y vosotros estéis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitado con él,
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonados todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojados a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Amén. Mire, hermano, dice, mirad que nadie os engañe. Cuidado, hermano. Cuidado, porque sabemos que han salido por ahí muchos engañadores. Mirad que nadie os engañe con vanas filosofías y sutilezas de, hermanos, de mandamientos, de tradiciones de hombres. Eso es lo que el apóstol Pablo exhorta a los colosenses, diciendo que no necesitamos más nada, porque en Cristo estamos completos. En Cristo, todo aquel que recibió a Cristo como su único y suficiente Salvador, fue bautizado y ahora vive en Cristo Jesús, no necesita más nada. No necesita circuncidarse, no necesita guardar el sábado, no necesita, hermano, hacer fiesta a las lunas llenas, no necesita hacer ningún rito de la ley de los tiempos antiguos, porque ahora eso es la sombra de lo que quedó atrás. Ahora lo nuevo es en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús Él clavó el decreto que estaba para nosotros en la cruz del Calvario. ¿Y cuál era el decreto que se había puesto para nosotros, hermano? ¿Cuál era? La paga del pecado es muerte. Eso se había decretado para nosotros porque estábamos lejos de la ciudadanía de Cristo. Y sin embargo, ahora por medio de Él hemos sido reconciliados. Vaya para allá, regrese un capítulo, Colosenses 1:20. Colosenses 1:20, ¿qué dice? Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Y por medio de él reconciliar. Miren, hermano, es algo tan hermoso poder entender el sacrificio de la cruz de Jesús. ¿Por qué razón, hermano? Porque ese sacrificio nos dio vida eterna. Porque ese sacrificio nos hizo aceptos delante de Dios. Porque ese sacrificio, en Él estamos completos. No necesitamos más nada. Él nos reconcilió con Dios. Nos pegó esa parte que estábamos separados de Dios. Él fue el puente que nos acercó al Señor. ¿Cuántas veces les hemos dicho que, hermano, que gracias a Cristo ahora nosotros somos santos? Amén, amén. Gracias a Cristo ahora nosotros somos santos. Y hermano, y el Señor dice aquí este capítulo de Colosenses 2, Él exhibió públicamente a los principados y potestades, venciéndolos en la cruz. Y clavando el decreto que había ya sido establecido para todo aquel que conoce a Jesús como su único y suficiente Salvador. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna. Amén. En Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Por eso es que Pablo decía, ahora es que entiendo, hermano, por qué Pablo decía, lejos esté de mí, sino gloriarme en la cruz de Cristo. Amén, amén. A Él sea la honra y la gloria, Amén. hermano, porque Él es merecedor de toda honra y de toda gloria, porque no escatimó todas sus riquezas en gloria, dejó todo por venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Mire, 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Mire, hermano, lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque la palabra de la cruz es locura. ¿A qué se está refiriendo?
diciendo cuando habla de esto? Habla, hermano, que todavía hay muchos que no entienden. No han entendido de qué tamaño, de qué magnitud fue el sacrificio de Jesús. De tal manera, dice Pablo a los Colosenses, que reconcilió lo que está en la tierra y lo que está en el cielo. Porque aún, dijo Job 15:15, ni aún en sus santos había encontrado, hermanos, santidad, pero vino Cristo y nos santificó delante del Señor. Amén. Con su sacrificio. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Él dice aquí, para muchos es locura. ¿Qué es lo que dicen muchos? No. La confesión de pecados, pero el bautismo en las aguas. La confesión de pecados, pero hermano, guardar los mandamientos de la ley. La confesión de pecados a Jesús, pero necesitas esto, necesitas aquello. Y comienzan a venir un sinnúmero de cosas que, hermano, son tantas cargas que yo he escuchado gente llorando. ¿Por qué? Porque no pueden lograr lo que el pastor o predicador les exige. No pueden. Una vez me hablaron de la Florida, un personaje, una persona, hermano, llorando amargamente. Y hasta yo le dije, bueno, ¿cómo consiguió mi número? Le dije. Dijo, no, pues alguien me lo dio. Y hermano, esa persona decía, yo no tengo perdón. No tengo perdón porque quiero hacer lo bueno, mas no lo puedo hacer. Como el apóstol Pablo, que se decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque lo que quiero hacer no lo hago, mas lo que no debo hacer es lo que estoy haciendo. Miserable de mí. Pero él entonces, hermano, se volteó y miró la cruz de Cristo y dijo, más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque por medio de Él somos salvos, hermano, y libres de la condenación de la maldición del pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Por eso a muchos les parece locura. ¿A poco así tan fácil? ¿A poco así tan simple? Porque mucha gente nos pregunta, ¿a poco así ya son salvos ustedes? ¿A poco porque nomás lo dice la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Aleluya. Porque amén, la palabra de Dios es verdadera. Por eso creemos en la salvación por gracia. Sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. En otras palabras, ni yo, ni el sacerdote, ni el papa, ni el obispo, ni el presbítero pueden dar la salvación, pero para que sepan que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, Él vino y murió en la cruz del Calvario para que tú y yo alcanzáramos la vida eterna. Amén, amén. Él es el único que puede perdonar pecados. Jesús de Nazaret, Jesús de Israel, Jesús el Hijo de Dios, el Dios viviente. A Él sea la honra y la gloria por siempre, hermanos. ¿Les parece locura? Para muchos es locura. ¿Por qué? Porque todavía andan batallando y no saben lo hermoso del sacrificio de la cruz de Cristo. Terminamos con Efesios 2:12 al 16. Efesios 2:12 al 16. Y miren lo que dice aquí. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, absolviendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos solo y nuevo hombre, haciendo la paz. 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, tomando en ella
las enemistades. Amén. Y a vosotros, oigan bien, ¿quiénes son esos de los que está hablando el apóstol Pablo, hermano? ¿Quiénes son? Somos nosotros. Y a vosotros que en otros tiempos estaban lejos de la ciudadanía de Israel. No pertenecíamos a la familia de Abraham. Estábamos lejos de las promesas, hermano, sin Dios y sin esperanza. Y a vosotros Dios lo reconcilió por medio de Él. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. No éramos pueblo, mas ahora somos pueblo. No éramos iglesia, mas ahora somos iglesia. No éramos hijos, mas ahora somos hijos. Porque el Señor nos dio esa potestad por medio de nuestro Señor Jesucristo en ese sacrificio tan hermoso y tan tremendo como el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. A Él sea la honra y la gloria por siempre, hermano. Ahora, por ese sacrificio, por esa, hermano, esa muerte y resurrección de nuestro Señor, ahora somos nosotros libres en Cristo Jesús. No permita que nadie lo vuelva a volver a encadenar en cadenas de amargura, en cadenas, hermano, de mandamientos, de tradiciones de hombres. No lo permita, porque ahora usted es libre en el Señor. Amén. Libre para vivir una vida en libertad. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Aleluya. Aunque para muchos, hermano, el apóstol Pablo hacía que más viviéramos en libertinaje, pero ¿sabe una cosa? No es eso. Es que el apóstol Pablo alcanzó a comprender el tamaño y la magnitud del sacrificio de la cruz de Jesús. Por eso él dijo, mejor antes de gloriarme en la ley, antes de gloriarme en la circuncisión, antes de gloriarme en todo lo que la ley ordena, mejor me gloreo en la cruz de Cristo. A Él sea la honra y la gloria. Amén, amén. Y nosotros, hermanos, somos más que vencedores por medio de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Oremos en esta tarde. Mirad que nadie os engañe, dice el apóstol, con vanas sutilezas, con filosofías vanas, con mandamientos y tradiciones de hombres. Recuerde, la cruz de Cristo fue suficiente. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu voluntad. Gracias porque tu sacrificio fue el sacrificio más maravilloso que pudo haber en el mundo. Porque nos libraste de la esclavitud del pecado, de la condenación y de la maldición que estaba sobre el pecador, despojando a los principados, a los que tenían el control de la humanidad. Tomaste las llaves del abismo y de la vida. Y ahora, Señor, está sentado a la diestra de Dios, todavía haciendo un trabajo, intercediendo por nosotros, para que nosotros, Señor, si pecamos, tengamos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Gracias, Señor. Ahora te pido, Señor, que nos despidas en paz, mas no de tu presencia. A Él, a ti, sea la honra y la gloria por siempre. Amén y amén. Dios los bendiga, hermanos. Los esperamos domingo a las 10 de la mañana, escuela dominical, 11, servicio evangelístico. Bendiciones.